¿Qué tal? Les vengo a presentar el estado de Tabasco en Péssemos. Se localiza en el sureste de México, contando con 191 de los 11.593 kilómetros de la costa del país, es decir, el 1,58% según el segundo censo llevado a cabo por el INEGI en 2010. En Tabasco habitan 238.603 personas, por lo que se trata del estado más poblado de todo el sureste mexicano. Al ser este uno de los estados más sobrepoblados, uno de sus principales problemas que posee es la sobrepoblación escolar. Con esto quiero decir que un buen por ciento, que la verdad no recuerdo el dígito, está sin estudios, pero para explicarlo mejor los dejo con el secretario de Educación en Tabasco. Este lunes compareció ante el Congreso del Estado de Tabasco el secretario de Educación Rodolfo Lara Lagunas, en el marco de la glosa del primer informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez, donde urgió a rescatar la educación en el estado. Urge cambiar el modelo educativo y las prácticas escolares de los últimos 20 años que nos han conducido al fracaso. Con ello en mente, la Secretaría de Educación trabaja para mejorar la calidad de educación y sacar al trabajo de los últimos lugares en donde actualmente se ubica. Lara Lagunas refirió que en este ciclo escolar se atenderán a más estudiantes que el ciclo escolar pasado. Tenemos una matrícula en el presente ciclo escolar de 721.500 alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, con un incremento del 1,2% en matrícula respecto al ciclo escolar pasado, lo que representa brindar los servicios educativos 8.543 educadores adicionales. Los planes y programas de estudio de educación básica, educación media y superior se imparten por 33.335 docentes que atienden a 5.295 escuelas ubicadas en los 7 municipios del estado. Para Lara Lagunas, el contar con maestros preparados es de vital importancia, por lo que consideró habrá cursos y talleres donde puedan participar. Un referente importante dentro de los factores internos para transformar el trabajo escolar es la preparación del maestro. Así lo reconoce la ODE y la actual reforma educativa. Por ello es una importancia generar acciones que tiendan a la actualización del magisterio a través de los consejos técnicos escolares, cursos, talleres, foros, diplomados, entre otros. Así, en el programa estatal de lectura y escritura se han capacitado a 800 maestros, 22 bibliotecarios, 100 asesores técnicos pedagógicos, 280 directores, 22 coordinadores de bibliotecas y centros de maestros. Se han impreso además 5.000 ejemplares de manuales, estrategias, acciones y formaciones para animar la biblioteca escolar, 6.000 ejemplares de instalación de la biblioteca escolar y 3.500 videos que se titulan en escuelas todos unos escritores y lectores. Aseguró que el gobierno está comprometido de brindar una mejor educación, por lo que refiere se mejorarán las instalaciones donde se imparte cátedra. El secretario de Educación realizó un llamado a los profesores, a los sindicatos, a las autoridades y a la sociedad en general a unir esfuerzos para sacar adelante al Estado. Para sacar a Tabasco del desarrollo educativo en el que se encuentra, desde aquí, que es la máxima tribuna del pueblo, invito a todos los sectores y a todos los actores que inciden en el sector educativo, autoridades, sindicatos, padres de familia, manos escolares, docentes, estudiantes, a regular esfuerzos para que la educación con calidad sea el cambio. Por amor a Tabasco, podemos lograrlo. Cabe mencionar que la sesión con carácter de solemne en la que compareciera el secretario de Educación fue suspendida por Rafael Acosta León, vicepresidente de la mesa del Congreso del Estado, por falta de quórum, debido a que diputados del PAN, PANAL y PBN se retiraron, asegurando no se abordaron los temas acordados, y aunque la comparecencia no fue realizada al 100%, fue declarada como aprobada. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Aunque esto suene muy lindo, Tabasco es uno de los estados que más problemas tiene de educación y el principal es el analfabetismo. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8,6, lo que equivale a casi tercer año de secundaria. Al igual que en Tabasco, en México la población de 15 años y más ha terminado la secundaria. De cada 100 personas de 15 años y más, y 5,9 no tienen ningún grado de escolaridad. 57,5 tienen la educación básica terminada. 0,3 cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminada. 20,3 finalizaron la educación media superior. 15,6 concluyeron la educación superior. 0,4 no especificado. Bien, ya que estamos hablando
De lleno con la educación en Tabasco les diré la política que tiene la Secretaría de Educación Pública en Tabasco. La educación básica conforma actualmente una realidad mundial y una necesidad inherente al desarrollo de la sociedad y al derecho de los niños. Constituye, además, un requisito para el óptimo desarrollo de la niñez. Su importancia trascendió el simple cuidado diario para formularse como una medida realmente educativa. El derecho de los niños, el panorama internacional, la neurociencia y el contexto son hoy pilares fundamentales de la educación básica. Actualmente, con el fortalecimiento de la educación inicial se busca cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Institucionalizar en todos los servicios de educación inicial un modelo de atención con enfoque integral para favorecer un desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de niñas y niños de 0 a 3 años de edad en todo el país, como una de sus estrategias para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. La educación inicial es un apoyo que se brinda al proceso natural de desarrollo de los niños fortaleciendo sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas, mediante una intervención planeada y sistemática de los diversos agentes educativos como los derechos de los niños. Para concluir, es importante hacer notar que el índice de analfabetismo en Tabasco en 1990 alcanzó la cifra de 12,64%, mismo representó tan solo 0,23% por encima de la media nacional, mientras que para el año 1995, la cifra se situó en 10,98%, representando entonces un 0,38% por encima de la media nacional. En el año 2000, estuvo Tabasco un 0,27% por encima de la media nacional ya que el índice fue del 9,72%. Para el 2005 se redujo en esta entidad federativa, a solo 8,55%, disminuyendo una vez más en 1,17 puntos porcentuales en relación con el lustro anterior. Y finalmente, en el último censo poblacional registrado en el 2010, la cifra en el estado alcanzó un índice del 7,05%. Derivado de lo anterior, es posible observar que aún a la fecha, el estado de Tabasco no logra disminuir el índice por debajo de la media nacional, ya que actualmente se encuentra 0,18% por encima de esta. Es importante hacer notar que a la fecha, aun con todos los programas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales tendientes a la procuración de la equidad de género en muchos países, en Tabasco, siguen siendo las mujeres el grupo con mayor índice de analfabetismo, y si bien, es posible observar una disminución en los índices reportados por el INEGI, en donde en la década de 1990, el índice de analfabetismo en Tabasco se situaba en un 16,10% en relación con el 15,01% del índice nacional, para el año de 1995, logró reducirlo al 13,62%. Mientras que para la década del 2000, alcanzó la cifra del 6,17% de analfabetismo en mujeres, en comparación con un índice del 3,55% con respecto al analfabetismo en el género de hombres en el estado, y contra un 11,30% del índice nacional en ese mismo año, y es en esta década y solo en esta, donde Tabasco deja de estar por encima de la media nacional, y se sitúa muy por debajo de esta, logrando reducir este índice en más del 50% en relación con el registrado en 1995. Para el 2005 siguió reduciendo este índice de analfabetismo en mujeres alcanzando la cifra de tan solo 5,29%. Encontrándose según los registros del último censo para el estado de Tabasco, en un 4,34% contra un 2,71% de los hombres en el 2010. En contraste con las cifras del INEGI, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, a través del Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco, IAT, reportó en Tabasco una disminución considerable del analfabetismo de 4,1, situación que ha generado una controversia institucional. Las discrepancias en la información proporcionada por parte de las instituciones de INEGI y el IAT, han sido recurrentes en distintos estados del país, tal es el caso de Chihuahua, solo por mencionar alguno, donde al contrastar cifras del 2010, INEGI afirma que el índice del analfabetismo alcanza el 10,9%, mientras que el IAT manifiesta que es solo del 3,8%. Con los datos proporcionados por el IAT, Tabasco pretendió levantar la bandera blanca para ubicarse dentro de las entidades con el más bajo analfabetismo del país. No obstante, las cifras del INEGI lo impidieron. Tal situación da origen para que desde la posición de académicos e investigadores se realicen estudios que clarifiquen la realidad de la entidad en materia de analfabetismo.
La diferencia de indicadores puede ser producida por factores externos de su declaración o sobredeclaración de información, dada por un temor de los beneficiarios de programas públicos a perder los incentivos de los cuales son objeto. Cabe señalar que en estos, un ponderador importante al ser evaluado es la característica de saber leer y escribir, por lo que se asume como primera hipótesis la negación de este requisito, con la intención de no ser excluidos de los programas sociales, así como de sus beneficios. Una segunda hipótesis relacionada con la sobredeclaración consiste en la afirmación de saber leer y escribir para evitar ser excluidos del grupo social al que pertenece. Una tercera hipótesis se centra en cuestionar las metodologías que emplean instituciones como el INEGI o IEAC para medir el analfabetismo. Lo anterior abre un abanico de posibilidades de investigación en las temáticas de población, educación y analfabetismo. Gracias por su atención y para concluir les dejo un vídeo para que se desestresen. Old Spice body spray will make you feel so powerful to blow your mind right in front of your face. Goodbye. Oh no! It's like you kind of, I don't. Power. Automatic freshness, softness, and static control has never been easier with the Bounce Dryer Bar. I just stick it to the inside of my dryer, and I never have to remember. Oh, Old Spice body spray makes you smell like power! It's so powerful it sells itself in other people's commercials. You smell like outdoor freshness. You smell like power. Yeah, I do. Power! Try this routine to feel fresh and clean. Pair Charmin Fresh Mates with your Charmin. Oh, Old Spice body spray is too powerful to stay in its own commercial. That's right. Power. Old Spice body spray can change a regular smelling man into a man who smells like power. Now, how is it? Wow, you know what? I actually do feel more powerful. Potato chips! Power! It's me.